su voz, puedo obedecer su palabra, puedo escuchar su palabra, sus mandamientos para mí y puedo vivir conforme a lo que Él quiere. Pero no hay forma de que yo conozca a Dios si no entablo una relación con Él. Yo quiero que ustedes piensen un momento en esta mañana, ¿quién es la persona que ustedes más conocen en su vida? Tal vez a su esposo, a su esposa, a su padre o a su hijo. Y que se pregunten por qué usted conoce tanto a esa persona. Porque ha pasado tiempo y han entablado una relación con Él. Si en este momento allá arriba el niño llegara a llorar, yo conozco el llanto de mi hijo y puedo reconocer que es Él, porque lo conozco y tengo una relación. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros en esta mañana podemos decir, tenemos una relación con Dios? Y quiero compartirles un texto que está en Mateo 14, acompáñenme en sus Biblias, Mateo 14, y vamos a hablar de 3 tipos de personas en este texto que creen conocer a Jesús, que creen conocer a Dios y entablar una relación con Él, pero vamos a determinar, Mateo capítulo 14, vamos a determinar realmente quiénes lo conocen. Resulta que Jesús está predicando a las multitudes y se da cuenta de la muerte de su primo, de Juan. Entonces él, muy acongojado, muy triste, él se aparta. Pero miremos lo que dice el texto, Mateo 14, acompáñenme desde el versículo 13. Viene a escuchar la noticia de la muerte de su primo. Entonces dice lo siguiente: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca y vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a muchos enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo muy tarde. Despide a las multitudes, Señor, para que puedan ir a sus aldeas y comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron sus discípulos. Jesús dijo: tráiganlos aquí. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y miró al cielo y los bendijo. Después partió estos trozos de pan y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron por toda la gente. Todos cuanto quisieron comieron. Después los discípulos juntaron 12 canastas de lo que sobró, y aquel día más o menos unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Inmediatamente después Jesús instó a sus discípulos a que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, sus discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro: Señor, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienen tan poca fe?, les dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Es un texto hermoso, es un texto que representa muchas cosas y que uno puede ver muchas perspectivas en este texto. Pero vamos a hablar de 3 personajes. Lo primero que menciona el texto, ¿qué es? La multitud. Y ese es el primer tipo de personas que están en una iglesia. Si quieres colocarse las multitudes. Las multitudes tienen unas características muy específicas. Y es que muchos dicen conocer a Jesús, pero realmente oyeron
oyen de Jesús. El texto dice, las multitudes oyeron de Jesús. Saben que hay un Jesús, saben que hay un Dios. Tal vez ni lo conocen, pero escuchan que hay un Jesús. ¿Cuántos nombres puntuales dice la Biblia acerca de la multitud de los 5,000? Un solo nombre de la multitud. No sabemos. ¿Cuántos de esos de la multitud dijeron, yo quiero seguirte, Señor, yo te amo, tú has transformado mi vida, quiero irme contigo? Ninguno. El texto solo dice, oyeron y lo siguieron. Una de las características de este tipo de personas es que no lo conocen. Han escuchado de Jesús, han escuchado de Dios, pero no conocen realmente a Jesús. El texto no dice que ninguno se arrodilló y le dijo, gracias por alimentarnos, gracias por tu palabra, gracias por tu sanidad. No, simplemente dice que lo seguían porque escuchaban lo que hacía. Y eso pasa hoy en día, mucha gente sigue a Jesús por lo que escucha. Y se está vendiendo un cristianismo de prosperidad en el que siga a Jesús y todo va a estar bien. Tranquilo, su vida cambia, todo es mejor. Y la gente escucha y sigue porque cree que esto es verdad. Otra característica, miremos lo que dice el versículo 22. Dice que, perdón, ahí en el versículo 14, dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Otra característica de las multitudes es que siguen a Jesús por recibir un beneficio. Yo necesito esto, necesito esta respuesta, y no es malo. O sea, yo quiero que ustedes no me malinterpreten esta mañana. Tampoco es malo buscar a Jesús por algo que necesitamos. Es más, todos tenemos necesidades. ¿Y a quién más acudimos si no es a nuestro Padre? ¿A quién más acudimos si no es a nuestro Dios? Yo tengo una muy buena relación con mi papá y cada vez que yo tengo un problema, yo acudo a mi papá. Pero esa no es la razón por la que yo amo a mi padre. Yo amo a mi papá por lo que él es, no por lo que me da. La multitud tiene la característica de que siguen a Jesús porque necesitan un beneficio personal. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué pasa cuando estos de la multitud comieron y se saciaron y fueron sanados? ¿Qué dice el texto? Volvieron a casa. Y eso pasa con las multitudes de nuestras iglesias hoy. ¿Reciben lo que estaban buscando? Venga, ¿usted por qué no vuelve a la iglesia? Súper ocupado con el trabajo que tengo. No, es que me casé y ahorita el único día que tengo son los domingos y pues yo cómo voy a madrugar y que es que necesitamos tiempo para nosotros. Tristemente, las multitudes muchas veces reciben lo que están esperando y se van. O peor aún, no lo reciben o no de la manera en que esperaban y también se van. Porque no siguen a Jesús, siguen el beneficio que les da Jesús, pero no siguen a Jesús. Las multitudes van por lo que Él les puede dar, no por lo que Él es. Y esa es una gran diferencia entre las multitudes y los discípulos. No les interesa realmente conocerlo de fondo, les interesa es el beneficio de lo que pueden tener. Y quiero que presten mucha atención en esta frase. Jesús es más que un pan y más que un pez, más que una comida, más que una necesidad suplida. Jesús debe ser un estilo de vida. Jesús debe ser nuestro estilo de vida, nuestra relación con Él no es por lo que Él me pueda dar. ¿Cuántos de aquí tienen el privilegio de ser padres? ¿Uno qué le quiere dar a un hijo? Si necesito darle la vida, se la doy. Él no me tiene que pedir nada. A Manuel algo le falta y yo le digo a Laura, hagamos lo que sea. Y yo cuento una historia, la cuento en Armenia, ya la han escuchado por ustedes, ¿no? Entonces las voy a volver a contar, ustedes ya la han escuchado. Yo estaba en la edad de la adolescencia, hace por ahí unos 5 añitos, mentiras, por ahí mucho tiempo atrás, y estaba en el colegio. Y uno en la goma del colegio pues quería los tenis de marca, que eso, pero yo como me voy a poner esos tenis si no son buenos, entonces yo le decía a mi papá, yo quiero unos tenis de esta marca y de esto. ¿Y cuánto valen? No, valen tanto en esa época. Y me acuerdo que me dijo, listo, vamos, yo se los regalo. Era una época difícil económica en la casa. Cuando llegamos al lugar, mi papá se sentó así, mientras yo me medía los tenis. Cuando yo miré, sí, por debajo de la suela,
Se le salía una media y yo, ay, Dios mío, mi papá me está dando unos zapatos que seguramente podemos comprar 2 o 3 para él y para mí, pero a él no le importa sacrificar su bienestar por el mío. Y yo no entendí en ese momento. Tampoco le dije que no me los comprara. pero hoy que soy padre entiendo que lo que uno ama de padre es que su hijo tenga lo mejor. Cuando yo conozco a Dios y no lo sigo por lo que Él me da, yo puedo entender que lo que me da es lo mejor para mí, así no sea lo que yo quiero. Y esa es la diferencia entre los de la multitud. Los de la multitud no hacen sacrificios. Ellos comieron, se saciaron, muchos fueron sanados, muchos recibieron lo que querían y al final del día, para la casa. Tranquilos, no tuvieron que seguir, no tuvieron que pagar el precio, no tomaron la cruz, no sacrificaron nada, simplemente recibieron un beneficio. Y muchos quieren eso. Muchos quieren seguir a Jesús simplemente es por el beneficio. Pero cuando se les exige tomar la cruz, cuando se les exige pagar el precio, cuando se les exige morir, prefieren irse a casa. No quiero, no estoy dispuesto. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa morir. ¿Morir a qué? A lo que yo soy, a lo que yo quiero por lo que Él quiere. Multitudes van a haber muchas, muchas. Y hoy podemos ver lugares donde están llenos de gente siguiendo una moda. Hay lugares donde uno entra y sale. Yo les apuesto que aquí falta alguien y se da uno cuenta. Las multitudes no significan amor ni crecimiento. Otra característica de las multitudes, no tienen compromisos. En Romanos 12 dice lo siguiente, se los voy a leer. Si quieren me acompañan ahí, Romanos capítulo 2. Pues el simple acto de escuchar la ley no los hará justos ante Dios. Ustedes tienen que obedecer y vivir la palabra para ser justos delante de sus ojos. Muchos creen que por ir a un lugar ya son justos y ya conocen a Dios. Pero no tienen un compromiso real. Los de la multitud no se comprometen. Jesús, ¿a quién le dijo que tenía que alimentar a la multitud? A sus discípulos. Él no le dijo a la multitud, pues mire a ver ustedes qué hacen, porque ellos no se van a comprometer, ellos no van a estar dispuestos a pagar el precio. La multitud está acostumbrada a tener una relación de cada 8 días, cada 15 o cada 20, dependiendo de mis prioridades. Cuando me acuerdo, cuando puedo, cuando tengo una necesidad muy profunda. Yo sé que aquí no pasa, yo sé que aquí no hay multitudes. Yo sé que aquí somos de los otros personajes que les voy a hablar en el texto. Y quiero terminar este punto con esta frase. Esa está ahí si quieres la pones. El problema de la multitud es que nunca llegarán a conocer a Jesús. Solo se quedarán con la imagen de un milagro, una respuesta, un testimonio sobrenatural de alguien más que estaba cerca de él y que seguramente lo vivió. Ese va a ser el resultado máximo de la multitud. Van a hablar de lo que pasó. Van a decir, yo estuve ahí tal vez y lo escuché o lo vi. Y yo me imagino al otro día de ese suceso, todas las multitudes diciendo, uy, ustedes vieron cómo nos alimentaron a todos. Cogió simplemente 2 panes, 2 peces y a todos. Y los que estaban enfermos y vieron cómo fueron sanados. Increíble. Esa es la conversación de la multitud. Ninguno de ellos dice, el Espíritu, el poder de Dios, la fuerza sobrenatural, esa palabra que compartió Jesús. Vamos a mirar el segundo tipo de personajes del texto. En el versículo 22 dice lo siguiente. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos. ¿Cuántos eran los de la multitud? ¿Cuánto dice el texto? 5,000 hombres.
más mujeres y niños. Se cree que en promedio en este tiempo una familia era entre 2 a 3 hijos. O sea que podemos decir que por cada hombre habría entre 4 y 5 personas. O sea que era una multitud de 25,000 más o menos. ¿Cuántos eran los discípulos? Pasamos de 25,000 a 12. Las cantidades se reducen. El nivel de conocimiento se aumenta y el nivel de compromiso es mucho mayor. Los discípulos son aquellos que van un paso mucho más allá de lo que van las multitudes. Son los que aceptan el llamado, son los que están dispuestos a pagar el precio. Los discípulos son los que le dicen, sí Señor, yo estoy acá. Ahorita les leía un texto y está en 1 Juan 2. Dice lo siguiente: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Los discípulos obedecen el llamado de Jesús. ¿Qué les dice Jesús a los discípulos? Después de toda esa jornada, ¿ustedes se imaginan ustedes alimentar 25,000 personas? Coordinar todo lo que Jesús movía en esas masas. Y seguro que llevaban muchos días caminando. Me imagino el cansancio. ¿Y Jesús qué les dice? Versículo 22. Regresen a la barca y crucen al otro lado. Yo creo que si Jesús estuviera en nuestra época le diríamos: Señor, una semana libre en un hotel, por favor, recuperándonos porque esta jornada estuvo muy dura. Los discípulos obedecen, no cuestionan. Los discípulos dicen: lo que tú digas, Señor. Los discípulos no ponen peros. Los discípulos no cuestionan la palabra del Padre, de Dios, la obedecen. Esa es una de las características de Jesús, de los discípulos de Jesús. No importa el cansancio, no importa lo que estén pasando. Si Jesús lo pide, ellos lo hacen. Si el Padre nos pide algo, nosotros lo obedecemos. Esos somos los discípulos. Otra característica: permanecen fieles. Cuando todos se van, ¿quién queda a nuestro lado? Cuando uno está, como decimos popularmente, cuando estamos en la mala, ¿quién está a nuestro lado? Los que nos aman realmente. Nuestros padres, nuestros esposos, esposas, nuestros familiares y amigos más cercanos. Esos que permanecen en nuestro lado en todo momento son los que podemos decir que están con nosotros. Jesús pasó de alimentar a 25,000 y que me imagino que le dijeran: era nuestro rey, nuestro Señor, él hace milagros. Muchas veces el texto y la palabra dice que querían nombrar a Jesús rey por lo que hacía. Lo adulaban, pero él sabía que solo unos pocos permanecerían fieles. Incluso algunos de ellos tuvieron temor y huyeron en el momento más duro de Jesús. Pero un discípulo permanece fiel. ¿Qué le pidió Pablo al Señor? Señor, tengo un aguijón en mi carne, para ti no es imposible, si es posible, quítalo de mí. ¿Qué esperaríamos nosotros si fuéramos Pablo? Señor, pues yo te sirvo, sacrifiqué todo, entregué todo, no me puedes quitar esto que tengo. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dijo: si es necesario, sigo sin importar el precio que haya que pagar. Un discípulo permanece fiel, así la respuesta no llegue como yo lo esperaba. Incluso así la respuesta de Dios sea no. Tal vez el Señor me diga: entregue, pase al otro lado del lago, quiero que sacrifique y muera esto. Permanecen fieles. Vuelvo y retomo ese punto. Ustedes se pueden imaginar cómo estaban los discípulos en ese momento de cansancio físico, mental, ante esta situación que acaban de pasar. Pero Jesús les pide algo y ellos lo obedecen. Un discípulo está dispuesto a pagar el precio. ¿El precio de qué? El precio de la cruz. El precio tal vez de que nos hagan a un lado muchas veces por ser cristianos. De que tal vez nos rechacen, de que tal vez perdamos oportunidades que el mundo lo ve como oportunidad, pero que nosotros sabemos que no está bien. Los discípulos pagamos el precio. Si hoy viniera alguien acá y dijera: ¿cuántos de aquí aman al Señor y entregan su vida? Uno a veces lo ve como: no, pues sí, yo te entrego mi vida, Señor, y mátame. Pero una cosa es estar frente a una situación. Aún los mismos discípulos tuvieron temor. Pero un discípulo paga el precio. Y yo quiero que ustedes piensen en esta mañana:
¿Cuál es el mayor precio que ustedes han tenido que pagar por seguir a Jesús? Tal vez renunciar a algo, a alguien, tal vez dejar de hacer lo que hacían antes, por ahora obedecer y vivir lo que el Señor quiere. No importa, y se los digo con todo mi corazón, no importa el precio que haya que pagar, vale la pena. Incluso si la vida misma Dios la pide. Y eso es lo que significa la cruz, eso es lo que significa tomarlo, eso es lo que significa obedecerle y estar dispuesto a pagar el precio. En el versículo 19 del texto dice que la multitud recibió alimento y milagros. Y en el versículo 16 Jesús le dice a los discípulos, den. Mientras la multitud espera algo, los discípulos entregan todo. Y esa es una diferencia entre la multitud y nosotros los discípulos. Estamos dispuestos a entregarlo todo. Y una pregunta para ustedes en esta mañana es, ¿hasta dónde están dispuestos a entregar? ¿Hasta dónde están dispuestos a morir? Mira lo que dice el versículo 25 de ese texto. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, tuvieron temor, quedaron aterrados y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo de inmediato, no tengan miedo, soy yo. Un discípulo va a poder ver va a ver el poder sobrenatural de Dios. Un discípulo va a poder ver lo que Jesús hace, que no se revela a las multitudes, que solo lo revela a sus discípulos en medio de una relación. Cuando ellos tuvieron miedo, Jesús habló y ellos reconocieron su voz. Un discípulo reconoce la voz del Padre. Un discípulo reconoce la voz de Dios y calma su corazón en medio de la tormenta sin importar lo que suceda, porque saben quién está hablando, saben quién tiene el control, saben quién tiene el poder. Las multitudes jamás van a poder hablar de ver a Jesús caminar sobre el agua. Los discípulos van a poder hablar de eso, porque los discípulos ven lo que las multitudes no ven. Los discípulos experimentan lo que las multitudes jamás van a experimentar. Quiero que miremos este punto. En muchos pasajes de las Escrituras Jesús dice, si usted quiere ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Hoy en día estamos viviendo un cristianismo muy cómodo. Un cristianismo donde yo doy y el Señor me da como una transacción o un negocio. Cuando la cruz es muerte y el llamado de Jesús es, ¿quiere seguirme? Muera. Esté dispuesto a todo. Por eso no vemos las iglesias hoy llenas, porque cuando se comienza a exigir, la gente se va. Cuando comienza a exigir y a conocer el verdadero precio de lo que significa ser un discípulo, la gente prefiere volver atrás. Quiero que terminemos este punto con lo siguiente. La diferencia entre los de la multitud y los de la barca es que los de la multitud buscan algo de Jesús, los de la barca lo entregan todo a Jesús. Hay una gran diferencia entre multitudes y discípulos. Y yo me imagino la conversación de ellos al otro día. Uy, eso de los peces y los panes y la alimentación es todo brutal, pero no se compara con verlo caminando sobre el agua. Es que ustedes lo vieron, no, pues claro que susto nos pegamos. No, y como calmó esa tormenta. No, definitivamente estamos con el que es, o sea, yo me imagino esa conversación de ellos. No, ver a Jesús ahí, y eso fue increíble. O sea, el maestro caminó sobre el agua, calmó la tormenta. No. Y yo creo que alguien de la multitud diría, ¿de qué están hablando? Si es que yo simplemente comía muy rico y vi como tantos milagros. Usted no vio lo que nosotros vimos. Usted no vivió lo que nosotros vivimos. Usted es de la multitud, yo soy un discípulo. Pues yo sé que yo no era así, pero yo me imagino esas conversaciones. Y ahora viene un nivel máximo, un nivel ya mucho más fuerte. Y es los que caminan en el agua, los que se bajan de la barca. Versículo 28. Entonces Pedro lo llamó, Señor,
Si realmente eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Y gritó: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió su mano y lo sacó. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció que allí estaba Jesús, la noticia de su llegada corrió por toda la región. Entramos a un nivel ya mucho más profundo. La multitud vive algo, los de la barca viven otra cosa, pero los que caminan sobre el agua, los que se bajan de la barca, los que le dicen: Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta lo último, pagar el precio máximo. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Señor, si eres tú, que yo vaya. ¿Y qué hace cuando Jesús le dice ven? ¿Qué hace Pedro? No dudó, no pensó, se bajó. Y el texto dice que comenzó a caminar, o sea, vivió y experimentó lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Él no dijo: Señor, ordéname. No, mentira, no, era un chiste. No. Él confió y se fue. Alguien que baja sobre desde la barca y camina al agua es porque tiene la confianza total en Dios. No duda ni un segundo de lo que Él puede hacer. Aún así ponga en riesgo su vida y su integridad. Yo confío en el que me llamó. Si Él lo dijo, yo lo hago. Si Él me dijo ven, yo voy. Si Él me dijo que caminara, voy a caminar. Porque es Él el que lo ordenó. Los discípulos conocían a Jesús. Es más, cuando Él le habla, ellos lo reconocen. Pero ¿cuántos se atrevieron a bajar de la barca? 25,000. 12. Van a donde otros no van. Hacen lo que otros no hacen. Y viven una relación tan profunda como nadie más la vive. Uno de los primeros discípulos que llamó Jesús fue ¿quién? Pedro. Y Pedro no dudó en dejar todo lo que él conocía, vivía y le daba seguridad por seguir a Jesús. Pero Pedro también vivió uno de los momentos más gloriosos de Jesús en la tierra. ¿Cuál creen ustedes que fue? El monte de la transfiguración. Cuando estuvo con otros dos discípulos. ¿Quién más estaba ahí? Juan y Jacobo, 3 de los discípulos más cercanos de Jesús. Pero también estuvo en el momento más crítico de Jesús en la tierra. ¿Cuál fue? El monte de Getsemaní. Cuando Él le dice: amigos, acompáñenme a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Los que bajan de la barca van a vivir cosas con Jesús, con el Padre, que ningún otro puede ver. Ni aún sus discípulos pudieron vivir el monte de la transfiguración. Ni aún sus discípulos vieron a Jesús llorar y angustiarse hasta la muerte. Solo los más cercanos pagaron el precio por llegar a donde quisieron llegar en Jesús. El problema de por qué no todos se bajan de la barca es porque precisamente tengo que dejar la seguridad de la barca y caminar sobre el agua. Tengo que bajar de la seguridad en la que yo estoy viviendo para caminar en fe a donde Él me está llamando. Eso hacen los de la barca. Hacen lo que otros jamás se atreverían a hacer. El cristianismo es muy bonito para muchos porque solo escuchan las promesas. Y muchos viven de promesas. Pero cuando hay sacrificio, compromiso, entrega, muerte, ahí ya no soy cristiano. Ahí ya no soy discípulo. Y cuando me tengo que bajar de la comodidad de la barca, menos. Los de la barca vieron el poder sobrenatural de Dios. Porque vieron a Jesús caminar sobre el agua. Vieron cómo Jesús calmó la tormenta.
Vieron cómo Jesús hizo un milagro increíble en ese momento. Pero los que bajan de la barca, versículo 28, entonces Pedro lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti. Y en el versículo 29 Pedro va a Jesús. Los de la barca no solo ven lo sobrenatural, experimentan el poder sobrenatural de Dios. El único que puede decir, y al otro día, ustedes no vivieron nada. Lo de los panes y los peces, bacano, ya lo habíamos visto. Ver a él caminándolo, pero caminar sobre el agua y hundirme y que me sacara. ¿Quién más puede decir eso? Yo creo que los discípulos. No, Pedro, usted que un loco. Nosotros. El que se atreve a bajar de la barca va a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Versículo 30. ¿Qué hace Pedro cuando se está hundiendo? ¿A quién le grita? Señor, sálvame. Mire, los que bajan de la barca reconocen quién es la fuente correcta a la que tienen que acudir en un momento de crítico problema en su vida. Muchos acuden a soluciones personales, humanas, terrenales. Cuando tenemos un problema, acudimos a aquel que lo puede solucionar de nuestra manera o en nuestra forma de verlo. Pedro hubiera podido gritar a sus amigos: hey, tírenme un lazo, sálvenme por favor, tírenme un salvavidas, sáquenme de aquí. Pero él solo miró a Jesús y le dijo: sálvame. Los que bajan de la barca reconocen cuál es la fuente correcta que los puede salvar y ayudar en un momento determinado. Si los discípulos pagan un precio, los de la barca pagan un precio más, los que bajan de la barca pagan un precio más alto. El texto dice que Pedro comenzó a hundirse. ¿Qué pensó Pedro en ese momento? Me ahogué. Hasta aquí llegué. Es mi fin. Pero acude a la fuente correcta y salva su vida a través de lo que Jesús hace por él. ¿A quién acude usted en un momento de crisis? ¿Cuál es la fuente correcta en su vida? ¿A quién acude usted en un momento de debilidad, de problema, de temor, de angustia? ¿Cuál es la fuente de su vida? Mire, otra característica, y con esta terminamos. Versículo 28, Pedro le dice: Señor, déjame ir. Yo quiero estar más cerca de ti. Los que bajan de la barca están dispuestos a estar más y más cerca de Jesús. Pero usted y yo sabemos que entre más cerca estemos de Dios, más alto el precio que tenemos que pagar. Pero no hay precio que se compare con la presencia de Dios y con lo que podemos ver y experimentar en nuestras vidas. La gente dice: no, ser cristiano. No, pero yo cómo voy a hacer esto, pero yo cómo voy a dejar de vivir esto, pero yo cómo voy a tal cosa. Cuando nosotros conocemos realmente a Dios, no nos importa el precio que haya que pagar, solo queremos estar cerca de Él. Cuando David cometió pecado y fue confrontado, ¿qué fue lo que más le dolió a David y lo que más le pidió a Dios? Señor, no me quites los tesoros. Señor, no me quites este reino. Señor, mis concubinas no las toques. ¿Qué fue lo que dijo David? No me quites tu presencia. Cuando uno conoce y experimenta la presencia de Dios, nada se compara. No quiero nada más. Solo quiero estar cerca de Él, sin importar el precio que haya que pagar. Y quiero terminar este punto con esta frase que está acá. El nivel de fe es el que marca la diferencia entre los discípulos de la barca y los discípulos que se atreven a caminar sobre el agua. Tal vez a veces tenemos que tener algo de locos para pedirle a Dios: Señor, llévame. Mire, es fácil tener tanto miedo de cometer un error. Es fácil tener tanto miedo de bajarme de la barca que nunca tal vez podré llegar a dar un paso de fe.
Cuando un ave está en el nido tiene mucho temor de abrir sus alas y volar, pero cuando vuela descubre un mundo nuevo, un mundo que jamás va a poder experimentar si se queda allí en su nido. Pedro jamás hubiera podido experimentar el poder sobrenatural de Dios si no está dispuesto a bajarse de la barca. Y la invitación en esta mañana es esa. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿En dónde estamos hoy? ¿En la multitud? Estamos buscando simplemente una respuesta, un beneficio. ¿Estamos con los discípulos en la barca? Viendo lo que Dios hace de una manera mucho más personal e increíble. ¿O estamos dispuestos a bajarnos de la barca en esta mañana y caminar sobre el agua? Los de la multitud escucharán el poder de Dios. Los de la barca verán el poder de Dios. Pero los que bajan de la barca experimentarán el poder de Dios. Tenemos 3 niveles. Ustedes escogen en cuál quieren estar. Porque Jesús siempre estará ahí dispuesto a decirnos, ven. Muchos se quedarán escuchando de un Dios sobrenatural. Otros verán lo que hacen, pero otros experimentaremos lo que Él prometió en su palabra que haría con nosotros. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? ¿Qué tal si usted ahí en donde está piensa cómo está hoy? Si está en esa multitud que ha escuchado de Jesús, que tal vez lo admira, que tal vez dice, uff, increíble. O tal vez usted está en la barca y viendo cómo el maestro está caminando sobre el agua, cómo calma la tormenta, pero también viendo cómo otros se atreven a bajar de la barca. O tal vez usted hoy está diciendo, Señor, yo me quiero bajar de esta barca. Yo quiero vivir algo que jamás he vivido, experimentar algo que jamás he experimentado. Ir a donde jamás pensé llegar, pero contigo, Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Señor, tal vez nos hemos conformado en nuestra relación contigo a un punto en el que nos acostumbramos a una rutina. Tal vez ya no nos emociona madrugar, tal vez ya no nos emociona en la noche buscarte. Tal vez ante una situación buscamos otras fuentes, Señor. Tal vez nos acostumbramos a verte a nuestro lado. A veces hasta pasamos derecho, Señor. Pero en esta mañana tú nos recuerdas que siempre estás ahí esperándonos. Que siempre estás dispuesto a recibirnos, Señor. Tal vez en esta mañana nos estás llamando a bajarnos de la barca. Tal vez hoy es el día en el que tú quieres que caminemos por fe. Que no desviemos nuestra mirada a otro lado, Señor, sino que nos enfoquemos en ti. Muchas veces nos enfocamos, Señor, en la tormenta y nos hundimos. Cuando tú nos estás pidiendo que te miremos, Señor, que confiemos en ti. Padre, en esta mañana estamos acá porque tú lo permites. En esta mañana estamos acá porque tú tenías esto preparado para nosotros, Señor. En esta mañana estamos acá porque nos estás pidiendo bajar de la barca, Señor. Conocerte, amarte, experimentar más contigo, conocer más que simplemente el Jesús que hace milagros, conocer más que simplemente el Jesús que sana enfermos y que muchos hablan de sus maravillas. Es conocer al Maestro, es vivir a su lado, es poder arrodillarme ante Él, es poder estar en los momentos más gloriosos y más difíciles, es poder creer que si Él me dice que vaya, yo voy, que si voy a estar sobre el agua, estaré sobre el agua. Señor, hoy te pido que renueves nuestra fe. ¿Qué tal si usted le dice, Señor, renueva mi fe en esta mañana? Tal vez estoy cansado, tal vez entré en una rutina de vida donde nada me emociona,
donde todo es un común caminar. Tal vez entre una rutina donde simplemente soy un cristiano más. Pero hoy nuestro Padre nos está invitando a que lo busquemos, a que anhelemos su presencia, a que anhelemos su poder sobrenatural, a que estemos dispuestos a ir más allá de lo que otros van, a entregar más de lo que otros entregan, a sacrificar más de lo que otros sacrifican. Señor, si en esta mañana hay alguien que necesite reactivar su fe, Dios, yo te pido que tú renueves nuestra fe, renueves nuestras fuerzas, renueves nuestra vida y nuestra alma en esta mañana, Señor. Padre, tal vez tenemos miedo, tú nos estás llamando, baja de la barca y sígueme, ven. Tal vez tenemos miedo, estamos aterrorizados en esa barca, Señor, por todo lo que puede pasar, la tormenta, el agua. Pero hoy tú nos dices, fíjate en mí, mírame a mí, aquí estoy. Señor, gracias por este lugar, gracias por cada persona en este lugar, por cada hogar. Que tu presencia habite en medio de nosotros, Señor. Padre, yo no sé cómo hemos venido en esta mañana, pero tú sí lo sabes, Señor. Tal vez en esta mañana hay alguien que necesite también ver tus milagros, vivir tus milagros, Señor. Tal vez en esta mañana hay alguien que necesite una multiplicación, una sanidad, un cambio. Y tú lo haces, Señor. Pero tú también nos estás pidiendo ir más allá, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por tu bondad, por tu verdad. Gracias, Señor, y permítenos vencer el temor, permítenos vencer el miedo y bajarnos de la barca, Señor. Te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu bondad, Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar con una canción.